Buenos días a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio Watch. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Soy la periodista Claudia Caripán y les cuento que hoy día vamos a estar conversando sobre el estado financiero de la universidad. Para eso vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Saludo en primer lugar a don Joel Asenjo, asesor contable del sindicato. Bienvenido, don Joel, ¿cómo está esta mañana? Muy bien, buenos días a todos y todos, en un día muy relevante para el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias, don Joel. Saludo también al profesor Sergio Argomedo, quien en esta ocasión está participando como asesor estratégico de finanzas del sindicato. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, muy bien, con un poco de frío aquí, pero aquí trabajando un poco. Muchas gracias, profesor. Y también saludamos al presidente del sindicato, quien nos acompaña en esta oportunidad vía Skype. ¿Cómo está, profesor? Primero que nada, con mi voz un poco rara, porque estoy saliendo de la cama en realidad. Pero primero que nada quiero agradecer a los dos asesores que nos acompañan y en este tema importante que tiene que ver, ¿no es cierto?, en forma diametralmente hacia la negociación colectiva que estamos hablando, pero creo que vamos a enfocar en otros temas y por eso invitamos a Joel y a Sergio. Así es, profesor. Entonces, para contarle a los auditores, bueno, como ya la mayoría de la comunidad universitaria y la comunidad valdiviana sabe, la Universidad Austral atraviesa una crisis financiera, la cual se evidenció aproximadamente en el año 2022. El año pasado, 2023, la Superintendencia de Educación Superior inició una investigación en la cual el día 10 de noviembre entrega un informe donde da los fundamentos para decir de que evidentemente la UACH se encontraba en una crisis. Se le dio paso a la universidad para que prepare un plan de recuperación, el cual se presentó este año e inició el día 1 de abril. Entonces, para eso vamos a dar el paso ahora a don Joel, que nos cuente cómo ha cambiado el escenario desde el año pasado, porque el año pasado, a inicios del año pasado, si no me equivoco, estuvimos conversando también, don Joel, acá mismo, sobre el estado financiero de la universidad, y usted todos los años se dedica a analizar estos estados financieros, y creo que es importante que la comunidad universitaria, tanto los docentes como estudiantes y comunidad valdiviana en general, esté al tanto de cómo está la UACH hoy en día en cuanto a sus finanzas. Bien, los números dice que nos hablan y los registros empresariales, los resultados financieros sí están en números, pero son registros de los hechos económicos durante un periodo de tiempo. Y estos estados financieros se denominan que son una fotografía o una fecha dada del tiempo. Y esta fotografía está tomada el 31 de diciembre de 2023. Entonces, los estados financieros son varios, son 5, 6, y nosotros a veces solo se conocen popularmente uno, que es el balance general o balance tributario, o como le dicen los estudiantes, el balance de 8 columnas, que además tienen 2 más, que es donde va el nombre de las cuentas y donde va también a veces el código. Así que eso de 8 columnas es un nombre genérico con lo cual se conoce en el mundo contable este balance tributario. Pues bien, estos balances pues, después se transforman en otros, que son el balance clasificado en su tiempo, el estado de resultado, un estado de flujo efectivo. El estado de resultado da la explicación de las cifras, cómo se genera la disminución o aumento del patrimonio. Es decir, si hay utilidad o pérdida en un ejercicio de una empresa o de una entidad económica. De allí entonces que el que viene a complementar el primer balance y dar la explicación es el estado de resultado. Después tenemos el flujo efectivo, que es el uso de sus efectivos y equivalentes por la empresa.
no necesariamente este estado de flujo efectivo va a respaldar y va a dar cuenta de las cifras de las pérdidas o ganancias que tuvo la utilidad, sino cómo se utilizaron los recursos disponibles por la administración. Y tenemos también el estado del patrimonio, que nos va a dar respuesta si creció el patrimonio o no creció. A veces ese crecimiento es por las utilidades de la empresa y en otras oportunidades porque los propietarios hacen aumento de acciones o aumento de capital y crece el patrimonio. O disminuye por la pérdida, ¿no es cierto? O disminuye también a veces por retiros de capital de los propietarios. Salvo que en nuestra Universidad Austral no existen propietarios. Por lo tanto, no va a existir nunca un retiro de dividendos, un retiro de utilidades por parte de alguien que pueda denominarse o autodenominarse propietario. Y eso sería una primera aclaración del contexto de lo que nos están aportando los datos financieros presentes. Yo les puedo informar de que los activos corrientes, o sea, los activos que antiguamente podíamos denominarlos los que estaban del realizable y el disponible para la venta y que estaban, o activos circulantes, que se llamaba en su época también. Hoy día en el estado financiero dice que los activos corrientes representan un 17,5% del total de los activos. Y los no corrientes, que es antiguo activo fijo, inmovilizado, hoy día que se denominan las plantas y equipos, activos no corrientes representan un 82,44%. ¿Cuáles han sido estos mismos parámetros en los años anteriores? Vamos a hablar 21, 22, 23 o del 20, porque tengo aquí del 19. Del 21. Del Hablemos 21. del 21. Ya, vamos del 21. El 21, los activos corrientes, 18,38, el 22, 18,31, y presente año, o sea, el 23, un 17,56. O sea, es casi constante. Vamos viendo los activos fijos, 81,62 el 21, 81,69 el 22, 82,44 el 23. ¿Ya? O sea, esto en relación a los activos totales. Para reconocer cuál es nuestra posición en las obligaciones o deudas, también lo vamos a mencionar que en esta posición se conocen los pasivos corrientes y los no corrientes. Entonces, el presente año, pasivo corriente, representa un 14,7%, o sea, las deudas obligadas que tenemos que cumplirse dentro del próximo año. Durante los próximos 12 meses del año 24, del total de los pasivos, hay solo un 14,7% de obligaciones así ya, que hay que pagar durante el año 24. El año 22, esta cifra era un 16,7%. Era más alta. Más alto. Y inmediatamente el año 21 era más bajo, un 12,7%. O sea, de un 12,7 al 21 subió un 16,7 y bajó un 14,7. Las obligaciones de los próximos 12 meses. Y en el contexto del pasivo, del patrimonio, digamos, que es la deuda con los propietarios, que como ya lo reiteré, no hay propietarios en la Universidad Austral, ¿no es cierto? El año 21, el patrimonio representaba el pasivo del largo plazo, el pasivo no exigible, que eran los términos que quedan utilizar, era un 35,3 año 21, 32,7 el 22 y un 38,3 ahora. La deuda con los propietarios es la menos exigible. Nadie la está cobrando, a no ser que un propietario en una empresa comercial diga yo quiero retirar utilidades. Ahí hay una cobranza, hay una obligación. Es en el primer contexto del primer estado financiero que nos va a aportar a nosotros el conocimiento de esa posición. Ya, perfecto. Don Joel, mucho se ha hablado en los medios de que la universidad tiene distintos créditos a largo plazo.
y se ha dicho de que hay campus hipotecados. Hoy en día, ¿con quiénes tiene compromisos financieros la universidad? Difícil, pero no imposible. Un momentito. A ver, en la teoría económica y en la administración financiera se habla del apalancamiento de una empresa. Este término financiero en sí, ¿qué quiere decir? Que si la empresa tiene que invertir en nuevos edificios, solicita plata al mundo financiero y no distrae recursos corrientes de la operación en las inversiones. Entonces pide un préstamo para invertir. Y yo quiero hacer la salvedad, ¿y por qué inicio mi diálogo con esto? Porque da la casualidad, aquí voy a partir de antes y en el análisis del año 21, Ya. porque en el año 19 se pidieron estos préstamos, pero se pagaron junto con solicitar, ahí fueron 57.000 millones, se pagaron 28 que venían de arrastre, al tiro, el mismo periodo, y después al año 20 se vuelven a pedir 25 millones de ingresos, ya de préstamos, y el servicio de la deuda son 8, o sea, hay un financiamiento neto, así como el año 19 un financiamiento neto de 28.000 millones, el 20 16.000, el 21 hay más pagos que ingresos, no hay hay un pago de menos 17.000 millones, año 22 ese sí vuelve a ser un flujo positivo de ingresos de 1.800 y el presente año 23 de 2.300. ¿Por qué? Porque hubo un capital de trabajo que se solicitó de 6.500. O sea, cuando se habla de la deuda de la universidad es porque en el año 19, cuando se piden estos 57, se piden en UF a una tasa preferencial en el mercado local para edificios y satisfacer una deuda que venía de antes. Esa deuda anterior no estaba en UF, nominalmente estaba en peso y se cambia de peso a UF con el drama mayor que vivió toda la economía nacional, que la UF creció un 13,5% ese año y generó un desajuste versus ingresos proyectados con las obligaciones, como bien se expresa, a cumplir. Y estas obligaciones tienen unos parámetros considerados por los prestamistas o por las empresas financieras, que tienen que dar con el margen de comercialización obtenido en los periodos, hay una serie de guarismos más complejos de explicar que sea, pero en la práctica real, esa es la suerte. Esa es la suerte del financiamiento de la universidad. Y yo ya hablaba de las obligaciones del corto plazo y del largo plazo. Lo que sucede, por ejemplo, el servicio a la deuda, durante el pasado año, yo les puedo contar de que se pagó más. ¿Por qué creció más la deuda que lo que se pagó? Por el problema de la curva del financiamiento de todo crédito. Los primeros años de cualquier préstamo se paga 90% de interés y 10% a capital. Y el capital que está en UF se incrementa, se hace el cálculo de evaluación y corrección y ha crecido más que lo que se baja, porque ese 10% es mínimo en relación a lo que ha crecido la deuda por efecto UF. Ese es el desencuentro en la universidad. Aquí, por favor, yo he manifestado siempre el año anterior y en cada oportunidad y en todos lados que no sean pesimistas con la universidad. La universidad hay que tener un carácter optimista. Esto es un riesgo del inversionista o de los inversores o de la universidad cuando optó por querer mejorar edificios o construir nuevos edificios, hizo este criterio de financiamiento y nadie tiene la bola de cristal para definir qué nos va a pasar con los OEF en los próximos años. Una consulta, aquí no sé si me la pueda responder el profesor Sándor o don Joel, porque varias veces muchas personas se consultan y si la universidad está tan endeudada, ¿por qué no quiebra? Me imagino que debe haber una diferencia entre la deuda y el capital o no sé, profesor Sándor, quizás usted ahí nos puede orientar un poco.
creo que soy el menos indicado, pero, obviamente, ¿no es cierto?, la gran espalda que tiene la universidad es su patrimonio. Entonces, en este caso, lo que hemos entendido siempre es de que la universidad tiene un problema de flujo de caja, anual y mensual, ¿no? Y don Joel ahí lo mencionó, y es una pregunta que también tengo yo. En el informe financiero se menciona que el último crédito para este flujo de caja fueron 6.200 millones al Banco Escocia, pero cuando traté de mirar, yo a lo mejor perdí una de las 8 columnas, pero no encontré cuál es el interés que se paga por eso, o el banco es tan buena onda que lo presta sin intereses. Yo creo que no, yo creo que ese es un crédito que debe ser un interés importante, pero que se paga al momento. O sea, cuando se hace esos son préstamos como dicen, la bicicleta que hablan, ¿no? Que yo te pongo plata, pero tú me pagas justo cuando me dijiste el lunes, yo te pido para el viernes, el lunes te la deposito, ¿no? Eso yo no lo vi. Entonces, para mí eso me llama un poco la atención. Volviendo a la pregunta de Claudia, la universidad, como dije, tiene un patrimonio, y ese patrimonio ya va a 200.000 millones de pesos. Por lo tanto, eso dentro me imagino, en el mundo financiero, no puede dar ¿cómo se llama? Una mirada de que esto puede ir a la quiebra. Lo que la mayoría de las empresas sí van a la quiebra es cuando no tienen el líquido para funcionar. Pero como tiene este excedente positivo, una de las razones por las cuales la universidad en el fondo tiene espalda como para seguir solicitando préstamos para seguir funcionando. Muchas gracias, profesor. Don Joel, le quería hacer otra consulta. Durante estos últimos tiempos, de acuerdo al plan de recuperación, se ha dicho de que la universidad tiene una sobrepoblación una sobredotación, perdón, de trabajadores y trabajadoras. Entonces me gustaría saber ¿cuánto representan en gasto los recursos humanos en los últimos años? En el último programa, que fue como hace un año, usted nos contó esa vez algunas cifras, iban aumentando, iban disminuyendo, entonces nos gustaría saber actualmente cómo está eso. Extraordinaria pregunta. Aquí vamos a voltear un mito. ¿Se puede llamar así, Sergio? Bueno, primero el carácter, tenemos que observar qué es la universidad, en qué consiste la universidad y para qué es la universidad. La universidad, de plano, no es una fábrica, no es un negocio comercial que venda prendas o venda comestibles. La universidad instruye y entrega conocimiento a seres humanos para mejorar la vida humana y conservar el planeta. Esta nave que se llama Tierra, dicen unos, se tiene que respetar y conservar y utilizar estos recursos naturales para el bienestar humano. Primer concepto teórico, filosófico, ¿para qué es la universidad? O sea, la universidad tiene que buscar excedentes, última línea, del 10, del 20, del 30% y es una exitosa empresa. O la universidad, lo primero que tenemos que entender y comprender entonces es que su objetivo es lo que ya señalé y su estado financiero en lo posible que no sean rojos, manteniendo un 1% azul de cifras de cifras positivas. Un gerente de finanzas en esta que es la casa de estudio debiera estar muy contento. Pero el recurso humano, volviendo a la pregunta, representan los años un factor histórico. Mire, yo tengo del año, estoy muchos años en esta fiesta, ¿no? El primer año que tengo, el año 17, era del 71,56%. Y este presente año, 23, representa un 76% de los ingresos totales. O sea, si ingresan 100 pesos, 76 pesos se gastan en recursos humanos. Y en el año
17 era casi idénticamente, iría un 71%. ¿Por qué ese 5% más hoy, año 23? Estoy hablando en porcentaje, porque si hablo en moneda, se distorsiona el razonamiento y la comprensión. De 100 pesos que ingresan, entonces eran 71 y hoy día 76. Pero hoy día, por normas internacionales, se tiene que reconocer lo que se llama el cálculo actuarial del recurso humano. Y eso está provisionado en el estado financiero del estado de resultados. Provisionado implica y significa que yo reconozco un gasto futuro que me generó el presente año y que tengo una obligación futura. O sea, en el presente año, este saldo negativo, que en algún momento se asustan las personas, es por un cálculo actuarial, que es una provisión, donde no hay flujo de efectivo, donde no hay billete que tengo que pagar ya, porque el billete que se está reconocido está también reconocido en el gasto. Estos son agregados para el futuro. Futuro, echarlo a valor presente. Dicho esto, entonces, el primer mito que yo quiero erradicar del tema es que el recurso humano representa mucho gasto. Ahora, en una industria fabril, claro, tendría que ser no máximo de 50. En una industria comercial, probablemente el recurso humano también está del 40 al 50, hasta un máximo de 60, ya generoso. Pero en una universidad donde sus objetivos son otros. Aquí el recurso humano de la docencia, la administración, los jardineros, le hacen todo un solo cuerpo a esta Universidad Austral de Chile en cualquiera de sus campos. De allí entonces que sin docentes, sin recursos humanos, podemos tener edificios, pero si no hay recursos humanos, no hay universidad. No hay universidad. Entonces, eso es lo primero que yo quiero transmitir, que es una debilidad de mi linda profesión, que es la contabilidad, y de la contabilidad no tener estados financieros del capital intelectual como se conoce, y tenemos solamente estados financieros del mundo, de lo que es estados financieros de la actividad comercial, industrial o fabril. El recurso humano en los estados financieros se reconoce como gasto y no se reconoce como una inversión, no se reconoce como un capital productivo, pero en una universidad donde el principal recurso de producción, entre comillas, son los docentes, son los administrativos. Vuelvo a decir, los jardineros que mantienen esos lindos campus universitarios donde la gente va a pasear y a descansar y a relajarse, como son sus prados. Muchas gracias, don Joel. Quiero darle el paso al presidente del sindicato, el profesor Sándor, que nos cuente un poco cómo esta crisis ha afectado a las y los docentes en su todo sentir. Me imagino que usted como presidente, profesor Sándor, ha sido testigo del relato de sus colegas, de los socios y socias del sindicato. Entonces me gustaría darle un momento para que usted nos cuente un poco sobre eso. Gracias, Claudia. Yo voy a comenzar hablando del informe que mandó la Superintendencia de Educación Superior, porque en este minuto, ¿no es cierto?, es como la tiza que está rayando la cancha de lo que está haciendo la universidad, particularmente con los trabajadores. En la medida número 4, donde habla de la racionalización de planta académica y adjunta, la CES le indica que la universidad declara un avance de un 50% de lo que debería ser de sus ajustes en relación a los despidos, de las desvinculaciones. Y ese 50%, aquí lo estoy leyendo, se refiere a 54 académicos. O sea que si ese es el 50%, el 100% deberían ser 108, ¿no es cierto? Había que echar unos 54 más. Eso, ¿no es cierto?, en una racionalidad que no se entiende. Una buena educación, aquí y en la quebrada de aquí, es la 1-1. Esa es una buena educación, contextualizada e individualizada. Se están llevando unos números de que la Universidad Austral de Chile hoy día tiene una proporción de jornadas académicas, jornadas ¿cómo se llama?, equivalentes, ¿no es cierto?, con las completas equivalentes de 16,3. Significa un profesor por 16,3 estudiantes, y la quieren llevar a una de 21 estudiantes. ¿Quién les dijo al CRUCH que 21 era el número correcto?
¿En qué se basa eso? Lo que yo entiendo es, yo por ejemplo, en el proyecto educativo en el cual participé en la creación de este colegio, se aceptaban solamente 15 alumnos por clase. Este es un colegio secundario. Y la razón no tenía ninguna razón. La razón que yo propuse era de que yo me puedo acordar de 15 nombres. Porque lo que nosotros estamos formando en la universidad son individuos para el futuro, ¿no es cierto?, desarrollo de un país geopolíticamente diferenciado de otro. Entonces, si el objetivo de la educación superior es masificar para hacer dinero, vamos en el camino equivocado. ¿Cómo se ve reflejado eso? En el malestar, en la salud mental, en la cantidad de profesores que pasan por mi oficina en ciencias marinas a contarme sus penas y sus angustias y que se sienten mal y que no quieren venir a trabajar. Muchos se están yendo, se están eliminando líneas de investigación dentro de la universidad. ¿Qué significa eso? Que estamos solucionando un problema de flujo de la manera equivocada. Cuando lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es, como dice en la medida el mismo CES, redefinición y reorganización de las unidades descentralizadas. No se ha hecho nada en eso. Otro punto, otra medida que tiene la CES habla de la reestructuración de la universidad. No se ha hecho nada de eso. Sin embargo, se hace por lo más simple. ¿No es cierto? Lo que hace una persona que mira números en un Excel y ve que si yo puedo ahorrar aquí, voy a ahorrar eso este mes, el otro, y lo multiplico por 12, mira la cantidad que estoy ahorrando. Y en realidad eso es equivocado. Lo único que hace es crear un ambiente laboral tóxico. Tóxico en el sentido de que le estamos minando, ¿no es cierto?, sacándole tiempo al cerebro de cada uno de nuestros trabajadores para poder subsanarse e ir a poner la cara, a hacer clases, ¿no es cierto? Y que es su función. Nosotros como profesores tenemos vocación. Esa vocación nunca ha sido valorada. Lo que dice Joel tiene razón. Siempre se valoran los vidrios, las casas, las sillas, los escritorios, pero no la otra parte, que es fundamental. Que sin esa vocación y sin los profesores, como él bien lo dijo, no hay universidad. No necesitaríamos funcionar tampoco. Si no hay profesores, no hay universidad. Punto. La pregunta clave es, ¿por qué 21 es el número? ¿Y por qué no 28? ¿Y por qué no 30? ¿Y por qué no 40? ¿Y por qué no 300 estudiantes por profesor? Más plata. ¿No es cierto? Pero si lo llevamos al número que tiene la universidad, para mí 16 es un número correcto. ¿Por qué? Porque estoy hablándole a 16 individuos a los cuales no puedo identificar. Puedo seguirle su proceso evolutivo intelectual de lo que le estoy enseñando de una clase a otra. A lo mejor con 20 no voy a ser capaz, con 22 tampoco. Entonces, a nivel nacional, este tipo de soluciones en las cuales se le pasa y se le saca y se le echa la culpa y la carga a los trabajadores, es una mala gestión. Lisa y llanamente, una mala gestión administrativa a quienes son el pilar del sistema educativo, pero que vamos en el camino equivocado. Yo lo siento por mis colegas que se van y se van a cerrar líneas de investigación. Eso me duele a mí como ex alumno de la universidad. En latín siempre se habla de alma mater, ¿no es cierto? El alma mater, pero tiene una connotación de orgullo. Lo estoy perdiendo. Muchas gracias, profesor. Tomando un poco de sus palabras, de este cierre de líneas de investigación también, hay algo que también ha llamado la atención y que es el incremento que ha habido en los sueldos de las y los docentes. Como vimos en la última negociación, las y los docentes tuvieron que ceder un poco en este punto. Sabemos que no todos y todas quedaron contentos con este resultado. Por lo cual quisiera pasar a preguntarle ahora al profesor Sergio, si nosotros nos olvidáramos un rato de esta crisis, ¿cómo debería ser el incremento de los sueldos de los docentes de la UACH en la actualidad? Una pregunta difícil.
Sí, así como dice Claudia, en la última negociación colectiva el sindicato no tuvo ningún incremento real de sueldo. Sí, en las últimas 3 negociaciones anteriores, que eran un poco, supongamos el 2014 al 2016, el incremento real fue entre 1 UF y 1.5 UF, ¿ya? Que en promedio en el global fue de un 2.2. El del 2016 al 2018 fue en porcentaje, pero eso en UF, dependiendo de las categorías, va entre 0.9 UF y 1.8 UF. Y entre el 2018 y 2021, entre un 0.7 y un 1.4 UF. ¿Ya? Más en esa negociación se ganó lo de las asignaciones por grado académico, que tanto los magíster y los licenciados no tenían ningún incentivo, y los doctores la perdían cuando cambiaban de categoría o cumplían cierta edad. ¿Ya? Eso hasta el 2021 hace de que la brecha se acorte un poco, dado los InfoRent que la universidad tiene, ya que el 2017 las jornadas completas equivalentes a nivel nacional, la Universidad Austral estaba un 23% abajo. Ya. ¿Ya? Medias jornadas estaban un 21% abajo. Y si lo vemos por grado, la Universidad Austral estaba con 26% si tenían grado de doctor y un 24.8% si tenían grado de magíster. Con estos pocos cambios que realizó el sindicato, que hasta esa época eran entre 2.6 UF y 4.2 hasta esa época, la brecha bajó desde un 23 a un 18%. Ya. Para las jornadas completas, a las medias jornadas de un 21 a un 14%, y si los vemos por grado académico, de un 26 a un 16%, de un 24 a un 11% en el grado de magíster. ¿Ya? Pero en la última negociación no hubo incremento real, dado la situación, y en casi ninguna universidad del país hubo incrementos. ¿Ya? A lo más actualización en algunos casos del IPC o de la UF, y en otras no alcanzó ni eso. ¿Ya? Con eso la universidad en la actualidad, y dado el último InfoRent que al menos tengo yo, que es del 22 ya, las brechas se mantienen casi iguales. Ya. ¿Ya? De un 18.8 baja un 18.1, de un 14.3 a un 13.8, eso en jornadas completas y medias jornadas completas equivalentes. Y en el caso de los grados de doctores, de un 16 a un 15, y de un 11, aquí en el grado de magíster sube de un 11 a un 12. ¿No? Entonces no hay mucha diferencia en esos casos. ¿No? Si no hubiera crisis y todos fuéramos felices, uno debería esperar aproximadamente esos incrementos reales, en torno a un 15% de las remuneraciones de cada uno. Ya. ¿Ya? Pero el incremento de la UEF o la actualización de la UEF o incremento del IPC no va a ser el cambio, ya que la mayoría de la universidad hace ese cambio. Entonces, para acortar esta brecha tienen que existir algún incremento real de alguna manera. ¿Ya? Yo tengo una postura que debería ser para todo un mismo incremento, ¿ya? No porcentual ni, ¿cómo se llama?, inversamente proporcional. Pero esas son decisiones de cada uno que uno puede tomar. Muchas gracias, profesor. Profesor Sándor, le doy el paso. ¿Quisiera hacer alguna pregunta, alguna acotación? Sí, solamente lo que señala Sergio, el análisis, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos visto y lo hemos discutido. Lo que llama la atención es que pareciera ser que la inflación solo afecta al empleador y no al empleado. Y resulta que eso, y siempre me pregunto yo, o sea, ellos compran pan de otra manera, en otro establecimiento, ¿cómo lo hacen?
Y nosotros compramos el pan caro, y compramos el aceite que pasó de, ¿no es cierto?, de 5.000 a casi 10.000 pesos el litro. Entonces cuando se habla, ¿no es cierto?, de que ahora todos tenemos que apretarnos los cinturones, ¿no es cierto? Cuando estaba la vaca gorda, nadie se apretaba el cinturón, y ellos menos, andaban sin cinturón, con elástico. Y ahora que se les acabó la leche, ¿no?, y hicieron mala gestión, pidieron estos créditos irreales, que es que a todo esto no hemos visto ninguna sala nueva. ¿Ya? Supuestamente era para ladrillo y ladrillo y ladrillo y puertas y ventanas y salas, auditorium. Nada. Tenemos un museo del MAC. ¿Qué me gustaría preguntar? ¿Qué pasa con eso? Tenemos al frente de mi oficina el nuevo pabellón docente. ¿Qué pasa con eso? No pedimos los créditos para eso. Se aumentó ¿cómo se llama? La matrícula. Así que aumentando la matrícula podríamos llegar a ese número mágico de 20 puntos tantos estudiantes por jornada completa equivalente y así no echar a nadie. Entonces hay cosas que yo no entiendo y que lo único sí que entiendo es de que la clase trabajadora, en este caso los docentes de la universidad, seguimos perdiendo poder adquisitivo. Y lo que pasa en el mundo real es de que en una situación de poder adquisitivo decreciendo y una inflación artificial, o como la quieran llamar, por contingencias externas a nuestro país, aumenta, lo único que está creando es una crisis mucho más profunda. Pudiendo esta institución, y yo insisto, pudiendo esta institución salir de otra manera de este tipo de hoyo que ellos quisieron. Nosotros no usamos ninguna pala, no sabíamos que ese hoyo existía. Este hoyo apareció cuando aparecieron los créditos, se hizo público los créditos, ¿no es cierto?, a demanda del sindicato, de la directiva en ese tiempo, de un informe que salió internacional, que es CRAO, que, ¿no es cierto?, que ustedes saben, hay que acordarse, todavía no tenemos la respuesta de Contraloría de esa investigación. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo hoy día es de que la precarización del trabajador docente de la universidad está full. Por un lado, se les niega entender de que la inflación también los afecta, y se les niega que va a haber aumento de salario, y se les aumenta la carga académica. Y nosotros no hicimos nada de estos créditos. Peor, todavía no veo la sala. Estamos en problemas con salas en todas las carreras. Que no tengo sala, que tengo sala, que tiene que ser híbrido, que tiene que ser... Ahí estamos. Una quiero leer, antes de que se vaya esto por otro lado, el último párrafo del informe de la Superintendencia de Educación Superior. Bueno, el último párrafo dice, finalmente cumplo con reiterar a la universidad la necesidad de implementar de manera sustantiva las acciones comprometidas en los plazos estipulados, teniendo como foco, eso significa lo más importante para que la gente entienda, las medidas estructurales que se requieren para lograr el equilibrio operacional y financiero de la institución. Ahí no dice despidos de docentes, ni de académicos, ni de directores de radio. Ahí no dice eso. Dice medidas estructurales. ¿Dónde están esas medidas estructurales, señor rector nominado? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Dónde están? ¿Cómo vienen? Implementémoslas. Y tenemos que hacer esas medidas estructurales. Si no hacemos esas medidas estructurales, estamos matando, eliminando las manos y los ganchos que tiene esta universidad de seguir fuera del agua. No lo vamos a lograr echando a gente. No lo vamos a lograr cerrando carreras. No lo vamos a lograr aumentando los números de estudiantes por clase, porque las clases no dan abasto. No hay espacio para meter a los estudiantes en una clase. Si la idea fue invertir en ladrillo y no en recursos humanos, fue un fracaso. Y lo estamos pagando todos los que somos parte de esos recursos humanos, los trabajadores.
Eso más. Muchas gracias, profesora. Y escuchábamos a Sándor Mulso, presidente del Sindicato de Docentes. Entonces, ya para ir cerrando este programa, les doy espacio para unas últimas palabras. No sé si quisieran agregar algo. Sergio. Sí, dado la situación que el sindicato se encuentra en negociación colectiva, es importante llamar a las bases a que lean las propuestas conscientemente y comparen lo que tenemos con las propuestas para ver si son satisfactoriamente para ellos o no. Claro. Eso. Muchas gracias. Don Joel, ¿quisiera agregar algo más? ¿Puedo hacer una pregunta, Sergio? Sí. No. Hay un dato que estimo que debemos comunicar ¿Ya? a la población de nuestra región. La posición, tenemos docentes de 10, 15, 20 años de ejercicio de trabajo real. Pregunto, don Sergio, ¿cuántos años se demora en formar un académico? Alguien que estudió pedagogía ya viene distinto a un ingeniero electrónico que por su grado de doctor puede optar a dedicarse a la academia. Entonces, ¿y cómo está esa relación etaria, digamos, hoy día y de experiencia docente en nuestra universidad? Uf, qué difícil pregunta, don Joel. Creo que para llegar a la universidad, casi más o menos 30 años, podría llegar a alguien a trabajar con un doctorado y un poco de experiencia. Pero lo de docencia creo que va a ir avanzando en toda la carrera de docente que va a ir tener la persona. Pero mi pregunta va ¿por qué? ¿Por qué? Cuéntenos. En razón que la población, decimos, me contesta a los 30 años ya puede llegar un docente a iniciarse como docente en la universidad, probablemente un poco más. Pero para tener en el cuerpo, en su actitud física, corporal, de docente, deben transcurrir a lo menos 5 años más, 8 años más Sí. de ejercicio real. Por eso, es que si uno lo mira desde el punto de vista, desde que uno entra a la universidad hasta ya tener un doctorado, puede llegar a los 28 o un poquito menos, y un par de años de experiencia que tenga, ya sea si es ingeniero en la industria de ingeniería o si es matemático, biólogo, lo que sea, de tener un poco de experiencia. Por eso 30, 32 años podríamos como decir que ya está como completo para hacer docencia. Pero uno como docente todos los días y todos los semestres va cambiando y va aprendiendo cosas nuevas. Gracias. La razón final, estimada Claudita, Dígame. es que al despedir docentes, estamos perdiendo la principal materia prima universitaria, Así es. que no se forma de un día para otro, Un día- que no se va y se compra en un supermercado o vamos al extranjero y lo compramos. Podemos traer el mejor doctor en la oreja, como digo yo en el ejemplo, de Alemania, pero ese señor no habla castellano. ¿Podrán educar a los chilenitos, a los que están en Valdivia? Con todo el conocimiento tenemos una dificultad de comunicación, de comprensión del lenguaje, de cómo él nos entrega todo lo que sabe sobre la oreja o el oído. Entonces, por favor, cuando el sindicato docente y nosotros que estamos involucrados en esto, estamos defendiendo esta universidad y este recurso humano que le ha dado y le da la calidad a la universidad. No hay calidad solo con la pintura de los edificios. La calidad la da la docencia y se toma su tiempo. No es fácil. No es fácil. Por eso un deportista de alto rendimiento empieza a los 8 o 9 años y recién se ve a los 12 años su rendimiento y a los 25. Claro. Un basquetbolista exactamente lo mismo. No se puede aprender la habilidad motora a los 20 años. Se ve, después de 20 años de desarrollo del básquetbol, toda la teoría del movimiento para que sea un buen basquetbolista.
Así que, estimados oyentes, gracias, Claudita, por permitirme excelente aporte, don Joel. Gracias. Entonces le doy las últimas palabras al profesor Sándor Mulso, presidente del sindicato, para ya cerrar este programa. Sí, concuerdo completamente con el análisis de Sergio y de Joel. Esta discusión ya la tuve con el rector nominado Dorner, en la cual le pedí cuál era su definición de un académico entre la universidad, ¿no es cierto? Y estuvimos de acuerdo de que el académico es aquel, ¿no es cierto?, que enseña con lo que hace, aparte de la vocación. O sea, una cosa es tener vocación y repetir lo que dice un libro, y otra cosa es tener vocación, hacer ciencia, ingeniería, ¿no es cierto?, arte, como tu trabajo, y pasar cómo hacerlo a los estudiantes. Y eso toma tiempo. Y ese es como lo decía Sergio también, es una inversión que yo no le puedo poner número. 1 década, 5 décadas, 2 décadas, un año, 2 años, 5 años. Eso es tremendamente individual. Pero lo que sí se ve es el producto de la inversión académica en los individuos que estamos formando. Si nosotros queremos ser independientes de lo que decía don Joel, de traer al gringo de afuera, tenemos que crear y generar profesionales y futuros académicos, nosotros aquí, con nuestra idiosincrasia, para nuestro territorio, ¿no es cierto? Y eso en algunas partes se ha hecho, pero no está siendo valorado, no está puesto en la mesa de discusión de cómo se debería tratar desde el punto de vista laboral a quienes están ejerciendo esa función en nuestro país. Acuérdense de que la educación es un proceso continuo, no es algo que aquí está la educación y después pasamos a otra cosa. Es continuo, y eso significa que constantemente necesita inversión intelectual e inversión económica. No se puede pensar de la universidad, ¿no es cierto?, y de ninguna institución de educación como una empresa que genera recursos. Cualquier empresa o universidad que hoy día está lucrando de este proceso está haciéndole un daño a nuestro país. Muchas gracias, profesor. Entonces, agradecemos la participación de los asesores del sindicato esta mañana de día viernes. Agradezco también la participación del profesor Sándor, presidente de este sindicato, y las y los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados e informadas de todo lo que va ocurriendo en la universidad y en este proceso también de negociación colectiva que estamos llevando a cabo. Nos vemos el próximo viernes y muchas gracias a todos y todas. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.